Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a comenzar la sesión del día de hoy. Ya estamos en la semana 5 y ahora nos toca ver el impacto de la ley Sarbanes-Oxley. Seguramente, o probablemente, mejor dicho, hayan escuchado de esta ley estadounidense que fue por ahí del año 2002, en donde se implementó esta ley muy importante y a pesar de ser una ley estadounidense, ha tenido impacto no nada más en ese país, sino en otros, como es el caso de México. ¿Y qué tiene que ver esa ley con México? ¿Y qué tiene que ver esa ley con el tema de nuestra materia? Los sistemas de información contable. ¿Cómo se relaciona? Pues en esta sesión hablaremos sobre esta parte. Bueno, aquí hice una mezcla en la plataforma en la semana 5 no tenemos presentación propiamente, hay una infografía como en la sesión 1 donde nos dan algunos datos sobre esta ley, pero es una información rápida, compacta, sencilla, pues es una infografía. Por lo tanto, la incluí también en esta presentación y como en la semana 1 también la complementé para que tratemos de manera un poco más integral estos temas. Bueno, el cuadrito que ven en azul es de la infografía y lo que está en blanco es la información que he complementado en esta presentación. ¿Qué es entonces esta ley Sarbanes-Oxley? Ustedes disculparán mi pronunciación en inglés. Nos dice, también es conocida como SOA, SAROX, SARBOX y SOX. Y nos comenta la infografía. Es aquella que se encarga de regular los temas sobre la administración y la situación financiera de la organización, así como la manera en que operan estos temas, para la auditoría y el control interno. Hasta este momento, hasta la semana 4, hemos revisado la importancia, cómo se relacionan los temas precisamente de los sistemas informáticos, la contabilidad, el ciclo contable y también el control interno. Hemos hecho ese estudio en nuestra materia, como cada uno de ellos por separado y también su interrelación. Ahora le añadiremos un tema más, esta ley, que pretende, como dice aquí en la infografía, que pretende la regulación sobre estos temas, ya de manera coercitiva por medio de una ley. ¿Aplica una ley estadounidense en México? Se podrían estar preguntando. Veamos qué nos dice. Entonces, la ley Sarbanes-Oxley fue aprobada en julio del 2002, después de un profundo debate en la Cámara de Representantes estadounidense. Esa ley pretendía mejorar la protección a los accionistas. ¿A través de qué? De una serie de medidas son muy exigentes. Esta ley impone medidas muy exigentes para proteger a los dueños de compañías estadounidenses, porque afectaban a los diferentes agentes que participaban en los mercados públicos de las empresas, agentes que participaban en los mercados públicos. ¿Quiénes son esos agentes que participan en los mercados públicos? Se está refiriendo a la Bolsa de Valores estadounidense, donde, como sabemos, en las bolsas de valores, como la mexicana, la Bolsa Mexicana de Valores, pues hay compradores, hay vendedores, se ofertan títulos, como pueden ser acciones u otros instrumentos financieros. Ahí es donde se compran y se venden. Entonces, principalmente quienes se veían afectados por estas transacciones eran los accionistas estadounidenses o de cualquier país que invirtieran en empresas de aquel país. Entonces, nos dice, así la ley influye de manera muy significativa, entre otros, en los consejos de administración, en los directivos de las empresas, en los bancos de inversión, en los analistas financieros y también, de modo muy importante, en la actividad y regulación de los auditores de cuentas. Todos aquellos, como pueden ver, estos personajes estas organizaciones son los que están involucrados en el mercado público, donde ya comentaba, se compran y se venden acciones. Están los analistas financieros, los directores de las empresas
que emiten estos títulos y los ponen a la venta del gran público inversionista, los bancos de inversión, que en muchas ocasiones también la hacen como intermediario financiero, es donde también se llegan a colocar estos títulos, sobre todo las acciones, y los consejos de administración de las empresas que también colocan esos títulos. Entre los directivos, que son los que mayor responsabilidad tienen, y el consejo de administración, son los que toman las decisiones legalmente válidas dentro de una organización. Algo así ocurre en México. En México, déjenme borrar las anotaciones, en México, quien es legalmente responsable por lo que sucede en una empresa es la administración, ya sea una administración única, o que tenga la empresa un consejo de administración. Un consejo de administración, un grupo donde muchas personas toman las decisiones, es un consejo como tal, o puede ser una sola persona como administración única. La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, perdón, la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Ley General de Sociedades Mercantiles establece, dependiendo del tipo de sociedad, si es sociedad anónima, incomodita por acciones, etcétera, establece los órganos superiores de esa sociedad, los que tienen la responsabilidad ante el público, los que son responsables de que la empresa cumpla sus objetivos, su objeto social. Así que de la Ley General de Sociedades Mercantiles en México, efectivamente, indica que puede haber un consejo de administración o que puede haber una administración única. No trata sobre los directivos, nuestra ley. En Estados Unidos sí, incluyen a los directivos. De hecho, nuestra ley trata sobre el Consejo de Administración y también sobre la Asamblea General de Accionistas. Asamblea General de Accionistas, que son los órganos superiores de cualquier sociedad mercantil. Son los que toman las decisiones. Asamblea General de Accionistas le encarga la operación de la empresa a la administración, sea única o sea por consejo. Entonces, ellos le rinden cuenta, la administración, a la Asamblea General de Accionistas, de cómo van gestionando los recursos de estos socios, de estos accionistas. Así que una pequeña diferencia aquí con las leyes mexicanas, que no incluye como responsables a los directivos, solamente a la administración. Y claro, definitivamente en una cuestión de fraude, de robo, de soborno, pues es seguro que todos los involucrados tendrían cierta responsabilidad, no nada más el Consejo de Administración o la Administración Única. Si hay un fraude dentro de una empresa, por supuesto, el primero que tendría que rendir cuentas es la administración. Y después se deberían de deslindar responsabilidades para saber, indagar y conocer quién fue el que hizo la malversación de fondos o hizo el fraude dentro de esa organización, independientemente de que no nos marque como responsables a los directores. Por supuesto que los directores, los gerentes u otros funcionarios de alguna organización privada también tienen responsabilidad. Continuamos. Bueno, hablando un poquito, esto es complementario, como ya les decía, a la infografía de la semana. Las operaciones de una organización tienen que seguir ciertos estándares. Siempre, ¿no? ¿Cómo medimos si la administración o si la empresa en general es eficiente o no? Por medio de estándares. Pensemos en nuestro trabajo, en las actividades que realizamos. Seguramente en nuestro trabajo nos evalúan. No se evalúan aquí como docentes, no se evalúan nuestros clientes también como sus proveedores, no se evalúan si somos empleados de alguna empresa, también nos evalúan. Por ejemplo, si soy empleado de Liverpool, si soy un vendedor de Liverpool, por ejemplo. Bueno, voy a poner otro ejemplo todavía un poco con actividades todavía más sencillas, un poquito más simples. Imagínense que yo soy el encargado de controlar el checador de asistencia de mi empresa, que eso yo creo que ya no existe. Yo me acuerdo que hace muchos años cuando yo, en mis primeros trabajos, en uno de esos primeros trabajos había un reloj checador, de esos de madera con tarjetas de cartón, bueno, como de cartolina, donde yo era el H15, yo me acuerdo que mi tarjeta era H15, pues todos llegábamos a la hora de entrada, los empleados, y checábamos, metíamos la tarjeta en ese reloj de madera y ¡pum!, nos checaba. Y le entregábamos la tarjeta a la persona encargada de estas tarjetas, que las custodiaba. Así que era su trabajo de él o de ella. Yo decía pues, que casi no trabajaba porque nada más su única función era en la mañana entregar las tarjetas cuando llegábamos, y cuando nos retirábamos nos entregaba las tarjetas para salir, las recogía y era todo. Él obviamente pues era parte del área de recursos humanos,
Y bueno, su función era muy sencilla. Pues él o ella, por ejemplo, en esa función tan sencilla, tiene que cumplir estándares para saber si está haciendo un buen trabajo o es deficiente su labor. Dentro de los estándares que manejan las empresas, pues pueden ser variados. Pueden ser, por ejemplo, en unidades de tiempo. Si yo llego a tiempo y checo a tiempo, probablemente mi empresa tenga una prestación por un bono de puntualidad. Probablemente me premie. Claro, depende de la empresa. Hay empresas que no, y otras que sí. Otras, por ejemplo, consideran las unidades producidas. ¿Cuánto produje? Hice muchos reportes, atendí muchos clientes, o las encuestas, otra forma de evaluarnos, por medio de encuestas con el cliente. El cliente opina cómo fue atendido, si se le resolvieron sus dudas, si bueno, el que lo atendió le dio información suficiente, etcétera, etcétera. Y con esos tenemos estándares de cumplimiento. Así que en toda organización, como pueden ver, hay estos estándares, los cuales se comparan contra las actividades ya reales, con los hechos que ocurrieron. Y en base a eso se toma una decisión si el empleado, o en este caso la empresa, ha cumplido correctamente. Además de los estándares, hay ciertos lineamientos que dentro de la organización se deben de seguir, como el código de ética, hay códigos de conducta, hay leyes laborales, por supuesto, hay criterios, hay memorándums. En otras empresas o gobierno emiten circulares de conducta de los empleados. A su vez, esto puede provocar cambios en la manera de realizar las cosas. Estos estándares y lineamientos van a regir la conducta de las empresas y de las personas. Aquí pongo un ejemplo, bueno, más bien un dibujito con una persona, e imaginen que esto es una empresa. Supongan que es una fábrica. Dibujo bastante mal, como pueden ver, pero imaginen que esto es una fábrica. Así que esos lineamientos y estándares de calidad tienen que cumplirlos para que provoquen cambios. Estos cambios pueden ser positivos o pueden ser negativos. Si estos estándares o lineamientos son débiles, entonces puede ser que las funciones o actividades que realicen estas dos personas, ya sea moral o física, pues puedan ser de baja calidad. O por el contrario, si los estándares son buenos, hay una buena administración, los controles internos de tanto que hemos hablado, recuerdan, los sistemas de control interno, los sistemas informáticos que están basados en los controles internos de la empresa, y esto cumpliendo las leyes y los lineamientos de cada país. Si son sólidos, si son buenos, si son eficientes, evidentemente traerán consecuencias positivas dentro de nuestra organización. Que esto, como pueden ver, es la relación que tenemos con nuestra materia. Y luego también comentamos la administración de la cadena de proveedores. La cadena de proveedores. En las empresas también tenemos contactos con gente interna, por supuesto, y con gente externa. Estos directivos de los que hablábamos, o la administración dentro de las organizaciones, de acuerdo a esta ley que en Estados Unidos se estipula como responsables, pues tienen contacto con varias personas externas. Unas de ellas, pues son los agentes financieros de las bolsas de valores, donde fue el fraude precisamente. Y otros contactos que tienen son con sus proveedores. Se puede uno coludir con ellos para hacer algún fraude, para hacer pasar compras que no se hicieron, o ventas que nunca se realizaron, o como prestanombres. En México desafortunadamente llegamos a tener cierta experiencia en este sentido, donde, por ejemplo, se conoce mucho en las compras gubernamentales, bueno, ya se tiene acordado quién va a ganar en las licitaciones, o a veces quien participa en las licitaciones es parte relacionada de los mismos servidores públicos, son empresas, son prestanombres, o son empresas fantasma, en fin. Así que esa cadena de proveedores que la ley Sarbanes-Conley está previendo es importantísima. Las relaciones fuera de la empresa, de los directivos y de la administración con estos proveedores, tiene que ser muy bien vigilada. Tiene que ser muy bien vigilada y muy bien regulada con estándares y lineamientos para evitar posibles fraudes que ya han ocurrido en Estados Unidos. En Estados Unidos, como les decía, esto sucedió por la empresa Enron, donde se cometieron diversos fraudes muy importantes, y en ese país se aprendieron. Dijeron, esto no vuelve a ocurrir y vamos a evitar que pase. ¿Cómo? Haciendo estas medidas muy estrictas, muy fuertes, que evitaron que hubiera esa colusión, o por lo menos la disminuyeron. Seguramente es difícil de extinguirla por completo, pero regularla o disminuirla, por supuesto que se puede. En México, por más leyes que hemos sacado, la ley antilavado de dinero, las leyes fiscales se vuelven más estrictas, las leyes financieras también, pues
pues no funciona como debería de funcionar. ¿Por qué? Habría que investigar cuáles son las causas. Sería muy interesante saber por qué allá sí y por qué acá no. Bueno, seguramente ahorita le surgirán varias ideas de momento, igual que a mí, pero bueno, pues pueden ser diversas causas. Pero por eso fue la creación de esta ley. Tiene mucha relación entre si el fíjense, ya aquí empezamos a hablar de la relación. No habíamos hablado hasta este momento del departamento del área tecnológica de la empresa. Hasta este momento habíamos hablado de los directivos, de los administradores, de los agentes externos, como el agente financiero, de proveedores, etcétera. Pero también esta ley se está refiriendo al área de tecnología dentro de la empresa. Actualmente, como sabemos todos, en nuestro trabajo casi todos los procesos que realizamos son de manera tecnológica. Incluso este es un claro ejemplo, que ahora utilizamos la tecnología para tener un contacto entre alumno y profesor y poder impartir una clase, una sesión, ustedes puedan resolver sus dudas y explicar los temas con un poquito de más profundidad o con algo más de ejemplos. En una empresa casi todos los procesos son de esta manera. Por lo tanto, esta ley también dice, el área de tecnología, el departamento de tecnologías, también está involucrada en las regulaciones que va a establecer esta ley, porque juegan un papel sumamente importante. La presentación dice muy importante, yo le agregaría sumamente importante para el desarrollo de las actividades empresariales, incluso hasta personales, de todo tipo. La tecnología ya es una necesidad total. Ok, entonces, ¿qué es esta ley Sarbanes-Oxley? En Estados Unidos, como ya hemos comentado, ha habido grandes escándalos financieros. No está exento de fraudes, en donde las empresas falsean. Este es un peligro que si no tenemos un buen control interno y no hay una buena administración y no hay una buena control en nuestros sistemas informáticos, se puede falsear la información. Se pueden simular operaciones que no se tienen y para poder publicar resultados positivos, por ejemplo. Lo que pasó con esta empresa Enron, publicaba estados financieros en la bolsa de valores de Estados Unidos para que muchos inversionistas pues pusieran su dinero ahí, compraran acciones, al ver que era una empresa fuerte, con grandes resultados, pues engañaba literalmente, falsear, engañar a los posibles inversionistas, los atraían con engaños. Entonces nos dice, cuando la verdad esta empresa no ganaba, en realidad perdía dinero, pero hacía pasar, maquillaba, lo que en México conocemos como el maquillaje de estados financieros, o llevar dobles contabilidades también. A veces se hacen estas malas prácticas dentro de las empresas. Entonces, las acciones tienen un valor mayor cuando una empresa, seguramente hemos escuchado también esto, que cómo está cotizando la empresa en la bolsa o cómo va el índice de cotizaciones en la Bolsa Mexicana de Valores. Eso quiere decir que si en términos generales, que si las empresas que cotizan en esa bolsa están subiendo el valor de sus acciones. ¿Y cómo sube el valor de las acciones de alguna empresa? Son muchos los motivos de que pueden subir artificialmente, que no es un valor real, no por fraude, sino por otras especulaciones. Por ejemplo, en México que se vienen las elecciones. Muchos están pensando que eso va a afectar a los empresarios en México, a los inversionistas extranjeros que tienen su dinero en el país, pues tienen cierta incertidumbre de lo que pueda ocurrir, a lo mejor algunos cierto miedo de que pueda no estar tan beneficiados como en el actual gobierno y puedan perder ganancias. Entonces, con ese simple rumor, pues bueno, simple entre comillas, porque sí tiene sus implicaciones, por supuesto, a futuro, si es que se da, o si no se da también, de todos modos ahorita está la incertidumbre, ¿se dará o no se dará? Bueno, pues en ese caso las empresas lo que hacen es, en algunos casos, espantan y retiran la inversión en México, si empiezan a llevar la inversión, o estos inversionistas se empiezan a preocupar, y cuando retiran la inversión, sacan dinero de la empresa, y la empresa pierde poder de compra, pierde poder de operación y eso hace que sus acciones bajen. Al bajar dinero, obviamente bajan sus ingresos, hay una cadena que se activa con este efecto y pues tiene un mayor perjuicio. Pero ¿qué tal que fuera al revés? ¿Qué tal que en México fuera lo contrario? Que dijeran, va a llegar una nueva administración, el partido que sea, no importa, y va a mejorar las cosas, las empresas van a tener mayor progreso,
que se pensara de esa manera. Entonces sería un efecto contrario, positivo, donde las empresas que cotizan en México o que ya se encuentran aquí en México, pues subirían su valor. Hay plusvalía en ese caso, se cotizan a la alza y generarían mayor valor. Así que lo que hizo esta empresa Enron fue falsear la información para que diera la impresión de que tenía resultados positivos. Con eso aumentó el valor de la empresa, el valor de las acciones de la empresa y pues bueno, se descubre que, y cuando esto se descubre, cuando cachan a esta empresa que estaba falseando, pues las acciones de manera inmediata van a la baja. La gente empieza a sacar sus recursos de ahí. Los inversionistas dicen, no, pues no era lo que me habían prometido, era pura mentira. Así que mi dinero lo puedo perder en cualquier momento. Y entonces, estrepitosamente hacen quebrar a una empresa. Al sacar los recursos, la descapitalizan y con seguramente los fraudes que había dentro de la empresa, el desvío de recursos que esto ocasionaba también, pues sacaron el dinero, los accionistas, y luego con ya los recursos que se habían robado estos administradores y la dirección de esta empresa, en colusión con algunos agentes externos, pues hizo que la empresa se fuera a la quiebra. Déjenme ver, creo que es la misma. Sí, tengo la diapositiva repetida. Ok, continuamos. En base a esta experiencia, dos senadores de Estados Unidos, preocupados por este fenómeno, no era tanto por lo que pasó en esa empresa, claro que por supuesto que así fue, pero eso fue lo que detonó que tomaran alguna acción al respecto. Así que estos dos senadores se empezaron a repetir de manera frecuente, estos fenómenos, perdón, se empezaron a repetir de manera frecuente cuando ya alguien sabe que hay una forma de sacar provecho de manera ilegal, pues muchos otros lo empiezan a repetir. Entonces, cuando vieron que era una tendencia, propusieron al Congreso estadounidense poder establecer ciertas normas, esos lineamientos que comentábamos, esos estándares que también decíamos, que impidieran que la información financiera de las organizaciones fuera alterada. Tratan de evitar fraudes en su origen. No tanto persiguen el efecto del fraude, que quién robó o cuánto se llevó, que si ya lo tiene un paraíso fiscal. Sí, por supuesto que lo persiguen, pero se concentran más en el origen del fraude. Por lo tanto, tratan con estas nuevas normas de atacar el problema principal, para que no se altere la información de manera dolosa por parte de estos grupos que ya comentábamos, o bien los accionistas que estén enterados de manera fehaciente del comportamiento de su valor de sus acciones. La información es muy importante. La información, como dicen, es poder, sin lugar a duda. La contabilidad lo demuestra, lo ha demostrado siempre. Por eso la contabilidad existe. Es una de sus principales funciones de la contabilidad, proporcionar información, pero no cualquier información. Información que sea oportuna, que sea verídica, que sea comparable, que sea consistente, que sea, ya decía, oportuna, que sea trascendental, que, bueno, todas las características que debe de cumplir. Si no cumple alguna de ellas, es una información que sirve parcialmente o que no llega a servir. Así que estas normas van a prevenir que no se altere la información en la contabilidad y en ocasiones hay causas que sí tenemos que aplicar y que se tiene que modificar la información contable, no porque se esté realizando un fraude, sino por otras circunstancias, por la inflación, por la competencia, por un cambio en el sistema impositivo. Entonces la información contable a veces se tiene que reorganizar o reclasificar para cumplir con las nuevas disposiciones, ya sean legales o normativas en cuanto a la contabilidad. Pero si eso ocurriera, la ley prevé que los accionistas tengan conocimiento de esos cambios y que lo hagan, no solamente que los conozcan, sino que los conozcan de manera detallada, que sepan perfectamente cuál es la situación, qué implicaciones tiene y cómo podría afectarles o beneficiarles ese cambio. Esto, como pueden ver, es muy importante. Como decía, la información es poder y aquí se trata de transparencia, de dar transparencia a las operaciones de la empresa. Por ejemplo, en este último punto, se trata de dar transparencia, lo cual es muy importante
para los inversionistas. Tomando nuevamente la infografía de la plataforma, aquí vemos que nos hace preguntarnos, ¿quiénes están involucrados con esta ley? Bueno, nos dice que son todas aquellas organizaciones. ¿Quiénes son los que...? Yo plantearía la pregunta de manera distinta. ¿Quiénes son los obligados a cumplir esta ley? O tal vez se refiere a quienes también la realizaron, ¿no? Pero bueno, veamos los obligados. Son todas aquellas organizaciones que mantienen relación con la New York Stock Exchange, New York Stock Exchange y la National Association of Securities Dealers of by Automatic Quotation. Una vez más, disculpen mi pronunciación. Ahí está por sus siglas en inglés, como les podemos ver. Asimismo, toda empresa mexicana. Recuerdan que eso les preguntaba y me preguntaba al inicio de la sesión, ¿qué tiene que ver esta ley estadounidense con las empresas mexicanas? ¿Por qué? Porque se supone que no podría afectarnos, ¿o sí? México es un país soberano y solamente las leyes nacionales nos afectan, a menos que fuera un tratado internacional y que México tuviera suscrito con algún país o con alguna región económica. No sé, puede ser un tratado de derechos humanos, un tratado en materia impositiva para evitar la doble tributación, un tratado de libre comercio como el que ahorita se está negociando con Estados Unidos y Canadá, u otro tipo de tratados de extradición de presos, yo qué sé. Hay muchos tratados a nivel internacional y esos se vuelven obligatorios para los países. Pero en México esta ley no es un tratado, no es un tratado internacional. México no lo firmó. Los tratados internacionales el presidente los negocia y el Senado los aprueba, los autoriza. No la Cámara de Diputados, solamente el Senado y el Ejecutivo Federal son los únicos que pueden gestionar esos tipos de tratados internacionales, de todo tipo. Entonces, esta ley no es un tratado internacional. Sin embargo, tiene efectos en las empresas mexicanas. Es un involucrado a las empresas mexicanas. Pero veamos, con deuda colocada en dichas bolsas. Ok, ahí está la aclaración. Las empresas mexicanas que cotizan en las bolsas estadounidenses que acabamos de ver, la de Nueva York y la Nasdaq, esa que es muy conocida también, la Nasdaq, esas bolsas de valores donde se compran y venden acciones en Estados Unidos. Las empresas mexicanas, entonces, que tengan colocada deuda allá, quiere decir, ¿qué es eso de la deuda? Cuando yo emito acciones, déjenme ver si rápidamente se los explico. Imagínense que yo, aquí estoy en México, soy una empresa mexicana, y puedo colocar acciones, vender acciones en mi país. Voy a poner una línea vertical separando Estados Unidos y a México. Este es México y este es Estados Unidos. Esta empresa mexicana puede vender las acciones aquí en México, en la Bolsa Mexicana de Valores. En la Bolsa Mexicana de Valores. Por ejemplo, y ahí en ese mercado de capitales, se reúnen, este es un intermediario, la Bolsa Mexicana de Valores se conoce como un intermediario, y hay compradores, como en todo mercado, hay quien vende, en este caso vende la empresa mexicana, y hay compradores, tanto personas físicas como empresas, gobierno, el mismo gobierno puede comprar también, puede comprar acciones. Por lo tanto, la empresa mexicana coloca las acciones en el mercado, van posibles compradores y las compran. Entonces, la bolsa mexicana recibe el dinero y se lo entrega a quien emitió la acción, a la empresa mexicana. Este recibe el dinero, se financia. Y ese dinero no es de la empresa mexicana, lo tiene temporalmente. Es como si se lo hubieran prestado. Entonces, esta empresa mexicana, ese dinero se lo tiene que devolver al inversionista en cuanto el inversionista lo pida o en cuanto acabe el plazo para el cual se vendió esa acción. Hay acciones preferentes que se venden en ese mercado, pero solamente duran una temporada, un periodo, 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 6 meses, depende de las condiciones de la operación financiera. Así que cuando el plazo venza o cuando el inversionista quiera retirar su inversión, ese dinero que recibió la empresa mexicana lo tiene que devolver, lo cual implica que tiene una deuda. Por eso dice el texto que cuando colocan deuda.
Es una deuda que tiene la empresa mexicana con los inversionistas. Ahora, si lo vemos ahora que la empresa mexicana no invierte en México, olvidémonos que invirtió en México, no colocó sus acciones en México, los coloca en esas bolsas estadounidenses, ya sea la primera, bueno, le voy a poner la bolsa uno, que sería esta de acá, o la segunda bolsa de valores, que sería esta de acá, la Nasdaq. Ahí coloca sus acciones, las pone en ese mercado. Ya cruzó la frontera nacional. Aquí las leyes mexicanas, por la soberanía que tiene México, pues solamente le pueden aplicar las leyes mexicanas, no le puede aplicar la ley estadounidense. Esta ley Sarbanes-Oxley no le puede aplicar porque está en el territorio mexicano, con compradores mexicanos, con intermediarios financieros mexicanos, y es una empresa mexicana. No le aplica, pero cuando traspasa la frontera, déjenme cambiar de color para que se vea mejor, cuando traspasa la frontera mexicana, entonces ya está en otra jurisdicción. El dinero ya se regula con las leyes estadounidenses, con las reglas estadounidenses. Por eso las empresas mexicanas que cotizan en las bolsas estadounidenses tienen que cumplir las reglas que ese país establece para todas las empresas que cotizan ahí, que colocan deuda en ese mercado, el mercado de largo plazo o mercado de acciones, o mercado de capitales, perdón. Eso es lo que se refiere entonces esta parte de la infografía. Entonces, con acciones por medio de American, debe ajustar sus cumplimientos bajo dicha ley, así como lo comentábamos hace un momento. El impacto de la ley. Bueno, ¿qué tanto impacta esta ley para estos negocios, para las empresas, para su protección, para proteger a los accionistas, por supuesto, y para que el dinero esté seguro y no sea utilizado de manera indebida? Bueno, nos dice la infografía. Impacta en las organizaciones internacionales, como la empresa mexicana que ya llevó su dinero a otro país. Estamos en el mundo globalizado, en ese caso. En ocasiones, incluso yo no necesito salir del territorio nacional en donde estoy para poder estar en el mercado global. Simplemente necesito la tecnología, el internet, por ejemplo, y yo puedo invertir en una bolsa, yo puedo ser inversionista. Por ejemplo, es probable que yo pueda entrar a una bolsa de valores de otro país y comprar acciones de alguna empresa. Tal vez se pueda, pero y tal vez también los requisitos sean difíciles de cumplir. Pero de que hay la posibilidad, sí es posible. Por ejemplo, hace poco tiempo, Venezuela, el gobierno venezolano, emitió su propia moneda que creo que se llama, déjenme ver, Petro, se llama el Petro venezolano. Y es una moneda virtual. Y la puso a la venta en su mercado internacional. Yo como mexicano puedo entrar a su página de internet de esa bolsa de valores de Venezuela o ese mercado financiero y puedo adquirir la moneda del Petro. Es un valor, es un activo financiero, el cual me va a dejar rendimientos, como si fuera una acción. Es muy parecido a una acción, igual como cuando compramos otro instrumento financiero, por ejemplo, bonos o CETES del gobierno mexicano, o hay otros bonos que están en UDIs, por ejemplo, o pagarés a corto o a largo plazo, están las obligaciones que también cotizan en estos mercados financieros, etcétera, etcétera. Todo ello yo podría acceder en otro mercado, como es el caso de Venezuela, que hizo esta oferta a todos los interesados, que no importa dónde te encuentres, puedes acceder por medio de internet, hacer una compra y te va a dar rendimientos esa operación. El gobierno venezolano te asegura ciertos rendimientos y además esa moneda no es hueca, está respaldada por el petróleo venezolano, que como sabemos en Venezuela es uno de los países, no estoy seguro, no quiero equivocarme, pero me parece que es uno de los principales países productores de petróleo, con más reservas, mejor dicho, a nivel mundial, incluso que Arabia Saudita, o que México, o que el mismo Estados Unidos. Tiene una riqueza impresionante en recursos energéticos como es el petróleo. Así que ellos te respaldan tu inversión, te la garantizan por medio del petróleo, lo cual es algo bueno, a diferencia de algunas otras operaciones de este tipo. En fin, ahí tenemos entonces, veamos el impacto de la ley. Decíamos que impacta en las organizaciones internacionales. En materia de auditoría, aquí ya nos está diciendo cómo les impacta en la auditoría, ya que estas áreas
deben ser vigiladas por financieros globales e instituciones reguladoras. Tenemos entonces que esas dos instituciones, tanto los financieros globales como las reguladoras, van a utilizar el mecanismo de la auditoría para vigilar precisamente, déjame poner una flechita, por medio de la auditoría, van a poder vigilar todas estas operaciones, van a poder vigilar estas operaciones que cumplan con esas normas y requisitos que ya comentábamos. Ahora, el aspecto tecnológico. Con respecto a este tema, los controles proporcionan una seguridad razonable. Como hemos visto dentro del transcurso de nuestra materia, hemos tenido que repasar algunos aspectos del control interno que en otras materias se ven con mayor detalle y que, como sabemos, estos procedimientos de control interno son indispensables para cualquier organización porque protegen sus activos de la empresa, evitan el fraude, entre otros beneficios que tienen. Aquí igual, entonces, los temas tecnológicos, aquí está, los temas, vuelvo a ponerlo, es que lo taché, ahí está, los temas tecnológicos, los controles, proporcionan seguridad, una seguridad razonable, no es una seguridad garantizada al 100%, que algo no vaya a ocurrir, o sea que se puede evitar algún fraude como los que hemos comentado. Por eso es razonable. Puede ocurrir, pero las posibilidades son mínimas. Nos comenta, de que los requisitos funcionales y técnicos, hablando de la tecnología, del negocio, se mantienen con un estudio de factibilidad que considera las soluciones alternativas, el riesgo empresarial y las aprobaciones. Vemos entonces aquí algunos de los requisitos que deben de cumplir estos sistemas tecnológicos para que garanticen de manera razonable la seguridad de nuestra inversión. Protegiendo la información, se protege nuestra inversión. De hecho, una noticia que acabo de escuchar hace un rato, no sé si ustedes hayan tenido oportunidad de escucharla, pero se dice que hubo un robo a Banamex. ¿Por cuántos millones? Creo que 400 millones. Es más, ahorita lo estoy buscando en mi navegador. ¿Por qué se dio ese robo del dinero que tienen ahí los ahorradores? Dice, ahorita acabo de buscar en mi navegador y dice aquí los titulares. Hackers roban de 300 a 400 millones de pesos con ataque a sistema de bancos. Pese a robo de bancos, dice la Conducef que el dinero está seguro. Asaltan sucursal de Banamex en Puebla. Bueno, eso ya es otra cosa. Bueno, como pueden ver, la tecnología, así como es impresionantemente buena, también el problema que llega a tener la tecnología es precisamente la inseguridad, ¿no? Que luego llegamos a sufrir con esta forma de trabajar, de hacer negocios actualmente. Tenemos la posibilidad de que nuestro dinero se esfume de la noche a la mañana. Bueno, en México pues tenemos algunas protecciones, como dice la Conducef, nuestros ahorros están protegidos hasta cierto importe, por si hubiera un robo, un fraude, una malversación, en vez de que se eviten, bueno, está bien que nos protejan, por supuesto, pero me parece que como la ley que estamos viendo, sería mejor atacar la causa, el origen, más que las consecuencias. En México como que le damos más énfasis a las consecuencias que a la causa realmente. Y esto es, las dos son importantes, pero yo creo que si se ataca la causa, pues no habrá consecuencias o estas disminuirán. Bueno, pues ahí está otro dato. Continuamos. Aquí pueden ver un complemento que agregué a la presentación y nos habla, más bien trata el tema sobre la relación entre esta ley, le vamos a llamar SOX, para más rápido, y las TICs, o tecnologías de la información. La TIC, las tecnologías de la información, es el corazón de cualquier organización, es cierto. Como ya decíamos, o ya comentaba hace un rato, pues es así. Todas las empresas, pues ya, la tecnología, ¿cómo puedes trabajar sin tecnología? O con una tecnología muy anticuada.
o de manera mecanizada con algunas máquinas. Imagínense trabajar con máquinas de escribir. Todavía creo que hay por ahí algunos que las llegan a utilizar. Hace tiempo, hace como unos 4 meses, algo así, fui a un lugar donde hace mucho tiempo vivía, a desayunar por ahí, lugar que, pues, que conozco desde hace mucho tiempo, y me encontré un negocito caminando por ahí, iba con otra persona y vimos ese negocito y entramos, y lo que me pareció más curioso de ese negocito es que tenían máquinas de escribir y las ocupaban. Hace mucho que yo no veía algo parecido. Pues bueno, nos dice la presentación que las TICs es el corazón de cualquier empresa. Y el CEO, quien es el responsable de ofrecer las diferentes herramientas y estrategias para poder cumplir con la ley. TOSA, la información financiera de la organización está almacenada por la tecnología de las tecnologías de la información. Vean, está almacenada y operada. Si las tecnologías de la información nos fallan, pues corremos un gran riesgo de perderla, de que haya fraudes, como en el caso ahorita que les comentaba del robo de 300 a 400 millones de pesos. Pues a lo mejor no parece mucho, pero si ya se hizo una vez, probablemente ya le encontraron la forma y lo van a intentar nuevamente. Claro que los bancos van a establecer parches, candados, medidas de seguridad para que eso no vuelva a ocurrir, pero ¿qué tal si no fue externo? ¿Qué tal si tuvieron colaboradores internos que permitieron que ese fraude se llevara a cabo? Entonces, los controles internos son importantes. Las tecnologías de la información deben de estar estrechamente relacionadas con los controles internos. Los dos deben de fortalecerse en un mismo sentido, de la misma manera, con la misma intensidad. Pues la respuesta es obvia, sí. Para evitar los fraudes dentro de tu propia organización. En ocasiones suele ser así. Para que haya un fraude, tiene que ser gente de adentro, que te conoce, que conoce cómo operas, que sabe cuáles son tus fortalezas, pero también sabe tus debilidades. Y eso es una información valiosa que puede permitirle hacer este tipo de operaciones fraudulentas. Ok, ¿qué más nos dice? Entonces, las tecnologías de la información. En esta ley estadounidense, pues digamos que se organiza por secciones. En México las leyes normalmente también se organizan por secciones, pero se organizan por títulos, capítulos y secciones. Título, capítulo y sección. Y luego ya todos los artículos, evidentemente, que están dentro de cada uno de esos apartados. En Estados Unidos les llaman secciones. Por ejemplo, en esta ley, la sección 302 indica que es una obligación generar reportes. Se tienen que generar reportes donde se muestra el resultado financiero de la compañía, avalado por el CEO y el CFO. Esas son las instituciones tanto de informática como de administración y dirección dentro de la organización. Deben de estar avalados por esas dos áreas, no solamente por el área contable, por ejemplo, sino también por el área informática. Porque si mi sistema informático, ¿quién tiene la responsabilidad? Ahorita se me acaba de ocurrir. ¿Qué tal que yo hago un fraude en mi empresa? Yo hago un fraude y pues ya lo hice, me salí con la mía, engañé a los clientes, a los inversionistas o a X personas y les robé literalmente su dinero, me lo llevé, ya lo tengo, me salí con la mía. Se investiga, pues se dan cuenta que fui yo, pero, pero, ¿a quién? Ok, ya me castigaron, ya me metieron a la cárcel, ya me quitaron todo lo que había robado, se lo devolvieron a quienes se los quité, y ya, eso normalmente, insisto, eso normalmente pasa en México. ¿Realmente se castiga y se persigue el fondo? En muchos casos, pues me parece que no. Esa es mi percepción de que no, por la experiencia que he tenido oportunidad de ver. En Estados Unidos dicen, bueno, sí, tú de entrada, pues eres el principal responsable y pues tienes que pagar, pero no se quedan con ello. Ven cuál fue el origen, insisto, el origen. Y dicen, bueno, ¿quién tuvo la culpa? ¿Con quién se coludió? ¿Su jefe lo dejó? ¿Su jefa lo dejó? ¿O a lo mejor hizo un trato con otras personas externas dentro de la empresa? ¿Proporcionó información confidencial? ¿O a lo mejor nuestros sistemas de control interno no son los adecuados?
Tal vez nosotros también tuvimos la culpa por no tener un sistema de control interno eficiente que impidiera a toda costa este tipo de operaciones fraudulentas. Así que la administración, por ejemplo, en este ejemplo que pongo, pues también tendría responsabilidad, porque a lo mejor ella no intervino, no actuó de mala fe, ni con dolo, nada, pero fue omisa. Y el hecho de ser omisa en su responsabilidad, en fijar un control interno eficiente, fuerte, estricto, que impida estas prácticas, también tiene responsabilidad. Y entonces, eso es lo que se va a atacar. Y si hablamos de control interno, forzosamente tenemos que referirnos a las tecnologías de la información, que ahora el control interno, muchos de los procesos que se llevaban antes manual, ahora ya los tenemos automatizados con las tecnologías de la información. Así que si el control interno falla, es muy probable que también las tecnologías de la información no estén cumpliendo su papel que deberían. Y también hay que ver cuáles fueron las fallas ahí, quién tuvo responsabilidad y, por supuesto, establecer mejoras, controles que impidan, como ya comentaba, ese tipo de prácticas. La sección 404 indica, deben existir procedimientos y políticas, control interno, que aseguren la integridad de la información, así como su disponibilidad. Integridad, que no sea modificada, que no sea robada, que no sea ocultada, que sea íntegra, verídica, confiable, etc. Y además, que esté disponible. Es una de las características también de la contabilidad, la oportunidad. Como dicen los abogados, justicia que no es expedita, no es justicia. Igual, imagínense que a mí me corren de mi trabajo, demando y hasta por ahí de los 15 años me hacen justicia. Acaba el juicio y ya, me dan todo lo que me correspondía y pues igual y me va bien, ¿verdad? Probablemente. Pero ya para qué. A lo mejor yo ya estoy muy viejito, ya ni lo voy a gozar. Claro que de recibir algo a nada, pues excelente, ¿no? Bienvenido. Pero ya no fue expedita la justicia, no fue la información oportuna. Eso es muy importante. Así que esta sesión 404 dice que estos procedimientos y políticas deben de garantizar que sea íntegra y que sea oportuna la información. Ok, vean, aquí el resultado financiero de la compañía y que esté validado por esas dos áreas, la de informática y la de administración. La sesión 409 nos dice, toda organización debe de notificar en menos de 48 horas, déjenme subrayarlo, notificar en menos de 48 horas cuando uno de los procesos de la cadena de proveedores no va a ser entregado a tiempo y esto afecte de manera seria las ventas de la organización. Vean entonces hasta dónde va esta ley. Además de lo que hemos comentado, controles internos, tecnología y demás, también especifica que se debe de notificar con un plazo no mayor a 48 horas. Cuando uno de estos procesos que se manejan dentro de la empresa no vaya a ser entregado a tiempo de la cadena de proveedores, de aquellos que la empresa, el principal contacto que tiene externo, pues por supuesto son con los proveedores. Y ahí pues pueden pasar cosas raras, como sucedió en aquel momento. Y entonces, cuando eso suceda, tendrá 48 horas de plazo para informarlo de que el proceso no va a ser entregado a tiempo. Y esto afecte de manera seria las ventas de la organización. Así es, el proveedor decía es esencial y si no se entrega la información o los productos o los intercambios a tiempo, afecta de manera directa e importante a las ventas de nuestra organización. Es importante entonces esta comunicación en un lapso inmediato prácticamente. Regresando ahora a la infografía de nuestra plataforma, vemos cómo se puede estructurar, cómo está la estructura para auditar en TIC, tecnologías de la información. ¿Cómo podemos auditar? Decíamos que debemos de aplicar auditorías para garantizar que todo funcione adecuadamente, evitar fraudes y demás. ¿Cómo se estructura entonces esta parte? Bueno, nos indica que se deben formular preguntas como, ¿la empresa cuenta con un sistema que define y mantiene los requisitos funcionales y técnicos del negocio?
que es respaldado, perdón, por todas las partes interesadas. Otra pregunta, cuenta con un sistema que realiza un estudio de factibilidad, incluyendo la formulación de soluciones alternativas. Tiene un sistema para identificar documentos, priorizar y mitigar riesgos relacionados con el procedimiento de información y los relacionados con los requisitos de la empresa y las soluciones propuestas, por lo que podrán contener una serie de pasos. Esta estructura para auditar TICs, entre los cuales podemos destacar los que vienen aquí. Paso 1, plan y aplicación de alcance y controles de las TI, tecnologías de la información. Paso 2, evaluar el riesgo. Paso 3, controles de documentos. Paso 4, evaluar el diseño de control y la efectividad operativa. Paso 5, priorizar y subsanar las deficiencias. Paso 6, construir la sostenibilidad. Que sea un sistema que se vaya retroalimentando casi por sí mismo, que se vaya mejorando constantemente. Así que repasemos estos pasos. El paso 1 nos dice que tenemos que tener un plan, como en todos los casos, en toda actividad administrativa. Primero, tenemos de planear, la planeación. Planeamos. Y aplicación de alcance y controles. La planeación, vamos a ver qué controles vamos a poder establecer y también qué alcance pueden tener esos controles. Es decir, hasta dónde se pueden aplicar, en qué casos se pueden aplicar, cuál es su límite de aplicación, etc. El paso 2, evaluar el riesgo de las tecnologías, el riesgo de las tecnologías de la información. Tenemos que evaluar. Para poder tomar decisiones, lo primero que tenemos que hacer es evaluar cualquier situación. Si yo voy al doctor enfermo, el doctor tiene que revisarme, tiene que analizarme, tiene que evaluarme, incluso hasta me pueden mandar a hacer exámenes, ¿no? De sangre o tomografías o yo qué sé, para poder tener la información suficiente, hacer un análisis y poder emitir un diagnóstico. Sin esta evaluación, o si no hacemos una evaluación buena, el diagnóstico sería incorrecto, los controles serían deficientes y el riesgo del fraude sería importante. Por cierto, en esto de la planeación era, evaluamos el riesgo. Y recuerden, para evaluar el riesgo, ¿cómo lo evaluamos? ¿Cómo se evalúa el riesgo? Bueno, ahorita no hay alumnos conectados, pero sería interesante saber sus opiniones en esta parte. La evaluación de riesgo, normalmente tenemos varios mecanismos para hacerlo dentro de alguna organización. El principal, sin lugar a dudas, es hacer un examen sobre los controles que tenemos, ya sea control interno o en el área informática, ver también los controles y los procesos informáticos, si están alineados con el control interno, con las normas, si participan las personas adecuadas, si hay un interlocutor entre ellas, si hay una forma de comunicación constante o buena, etcétera. Se va a evaluar realizando diversas pruebas y con ello se va a determinar en qué grado de riesgo se encuentra la empresa. Alto, medio, por ejemplo, o bajo. Vamos a poder calificar el nivel de riesgo que tiene la organización. Paso 3. Ese fue el paso 2. Paso 3. Controles de documentos. Paso 3, control de documentos. Debe de haber una protección a la información, a los controles, a los documentos que se manejan dentro de la organización. Como sabemos, tenemos mucha información confidencial y de acuerdo al sistema de control interno que hemos estudiado y que probablemente ustedes también ya lo han estudiado en otras materias o dentro de su misma organización, se habrán dado cuenta que el control de los documentos es muy importante. Tenemos que tener autorizaciones específicas. No cualquier persona puede tener acceso a ciertos documentos que no le competen. Se tienen que deslindar, se tienen que dividir funciones. Una sola persona no puede llevar, como hemos visto en algunos otros casos, en algunos otros ejemplos, una sola persona, por ejemplo, el contador. El contador no puede registrar en la contabilidad y a su vez hacer los pagos o llevar el control de la caja.
no puede llevar esas dos funciones. No porque no tenga la capacidad, sino que es un nivel de riesgo elevado. Una persona que registra los pagos y otra, y la misma que realiza esos pagos o que realiza los cobros, se puede prestar a que modifique las cifras, que oculte información, que las modifique, que las falsee y que pueda, por supuesto, hacer un fraude. Así que este control de documentación es muy importante, que se identifique perfectamente quiénes pueden acceder a ciertos documentos, quiénes no pueden acceder, etcétera, etcétera. Tenemos que deslindar ahí las funciones dentro de nuestra organización. En las tecnologías de la información sucede lo mismo. De hecho, en la clase anterior, si lo recuerdan, veíamos esta parte, que en los módulos de un sistema informático contable están separados por usuarios. Los usuarios de un sistema informático pues tienen ciertos permisos solamente. Un sistema contable normalmente pues se puede utilizar por varios usuarios, puede estar dividido en el sistema de nóminas, en el sistema de compra y venta con proveedores, etcétera, y también en el manejo propiamente de la contabilidad, del registro contable de las operaciones. Normalmente está dividido. Esta parte me toca a mí, esta parte yo no me meto, no puedo meterme con tus funciones ni tú con las mías. Eso es un requisito para evitar riesgos, como lo estamos viendo en este momento. Ahí está el control de documentos. Paso 4. Evaluar el diseño de control y efectividad operativa. Bueno, pues aquí ya nos está diciendo que evaluemos el control interno, no solamente de las TICs, sino en general el control interno de la organización. Cómo y con su relación, por supuesto, con el área informática, para que esto se garantice una buena razón de seguridad, una seguridad razonable, mejor dicho. Entonces, evaluar el control interno, evaluar el control interno. Luego, el siguiente paso es priorizar y subsanar las deficiencias. Una vez que hemos hecho todos estos análisis, seguramente nos encontraremos con aspectos de mejora, con algunas debilidades de nuestros sistemas informáticos o de nuestro control interno. Por ello, una vez que hemos casi concluido nuestro proceso, tenemos que, imagínense, déjenme borrar, voy a ponerlo acá, lo voy a poner con otro color. Aquí encontramos todos los aspectos de mejora. Tenemos una relación y especificaciones muy detalladas de todo lo que encontramos que se puede mejorar o corregir. ¿Qué realizamos primero? Casi siempre esa pregunta nos los tenemos que hacer, ¿no? En nuestras actividades laborales. Es muy común. Bueno, en mi caso, igual y seguro que a ustedes también les pasa, igual yo, en ocasiones tengo tantísimo trabajo que digo, ¿y qué hago primero? ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Lo importante o lo urgente? ¿Qué hago? Normalmente les doy prioridad a lo importante y lo urgente lo dejo en segundo término. Además, también veo que me lleva más tiempo, que me lleva menos tiempo, que me repercute en un beneficio mejor, o en este caso que estamos comentando, que me evita un riesgo. ¿Cuál es el que me evita mayor los riesgos? Me evita mayor el riesgo, por ejemplo, a lo mejor yo identifiqué que este es muy importante y digo, este también es muy importante, o también ya identifiqué este. Y por último, también chequé este. Los demás también son importantes, pero digo, primero vamos por lo más importante. Así que los empiezo a priorizar. Digo, este va a ser el primero, este el segundo, este el tercero y este es el cuarto. Que vamos no me quedo, el cuarto. Que vamos a darle prioridad. Y los demás los voy reclasificando. Digo, bueno, este le toca el 5, este el 6, etcétera, etcétera. Y así sucesivamente los vamos a ir atendiendo. Esto es muy importante. Nos volvemos más eficientes. Si lo hacemos, pues ahí se va, ya los encontré y el primero que veo, el primero que atiendo, pues igual y sí, por supuesto nos deja un beneficio. Pero no igual a que así planeamos, si nos organizamos y atacamos lo más importante primero. Bueno, ahí está entonces el paso 5, priorizar, lo pongo por acá, paso 5, priorizamos. Paso 6, construir su sostenibilidad, perdón. Este sistema que acabamos de ver, pues es un sistema y este se va a tener que estar retroalimentando constantemente. Va a ser autosustentable, por así decirlo.
No es que lo hayamos hecho una vez y después nos relajamos y esperamos que no vuelva a pasar. No. Estos sistemas tienen, digamos, caducidad. Constantemente hay que estarlos retroalimentando. Por lo cual lo tendremos que manejar como un sistema que se va a retroalimentar constantemente, que sea sostenible. Como cuando pensamos, cuando esto es algo así, como cuando pensamos en la sostenibilidad, mejor dicho, déjame cambiar la expresión, sustentabilidad ecológica. Como cuando, por ejemplo, imagínense que nosotros nos dedicamos a la tala de árboles o a plantar, somos campesinos, hacemos cultivos y demás. Nuestra tierra y el lugar donde talamos o plantamos o llevo a pastar a mi ganado, tiene que ser autosustentable para que no acabe los recursos y en vez de un beneficio, sí claro que tendría un beneficio momentáneo, pero en el corto plazo muy probablemente sea peor el perjuicio, el problema, que el beneficio que me ocasionó. Debemos de garantizar que sea autosustentable para que no nos perjudique al final, más de lo que nos benefició. Por lo tanto, ese es el paso 6. Construir esa sostenibilidad de este sistema. Ok, ahora sí déjenme borrar porque ya no se ve nuestra tercera columna. Aquí la tenemos, la última, la tercera columna de esta diapositiva. Bueno, pues también nos indica, también debemos de considerar los objetivos a corto y largo plazo, importante. Esto también yo diría que es parte de la priorización. Tenemos que ver qué vamos a cumplir a corto o qué debemos de cumplir a largo plazo. Igualito que como con nosotros, como personas, nosotros nos podemos proponer diversas metas personales. Yo puedo pensar, a ver, ¿qué quiero? Para este año quiero comprarme un carro, quiero casarme, o quiero divorciarme, o a lo mejor quiero cambiarme de trabajo, o quiero irme a trabajar al extranjero, o quiero invertir, quiero ahorrar, puede ser una meta. Todas las metas que se nos ocurran. Estamos llenos de metas. Todo lo que hacemos son metas. Llegar a tiempo a mi trabajo es una meta. No enojarme por cualquier cosa es una meta, puede ser. Comer más sanamente es una meta. Hacer deporte, etcétera. Son muchas las metas que podemos tener, pero no podemos cumplir todas. Se nos pueden ocurrir cientos de metas o miles de metas, incluso al día, probablemente. Hoy quiero hacer 100 cosas distintas. Y bueno, en ocasiones no tenemos la precaución de pensar bien nuestros objetivos y pues por ello, en ocasiones también, pues no los llegamos a cumplir. Esta parte es importante también en este caso. Tenemos entonces que clasificarlos. ¿Cuáles de estas metas son a corto plazo y cuáles de estas metas o objetivos son a largo plazo? Perdón, aquí sería largo plazo. Las vamos a ubicar en el corto y otras las vamos a ubicar en el largo. Y aquí las priorizamos, 1, 2, 3, 4, etcétera. Y de igual manera acá, 1, 2, 3, 4. Eso me va a permitir ser más eficiente, tener mayor seguridad en lo que estoy haciendo y en el caso que estamos viendo en este momento, pues mejorar nuestros controles, evitar fraudes, hacer que las cosas caminen como deben de caminar. Ok, veamos el otro aspecto. Nos indica el manual de organización del área que contenga puestos, descripción de funciones. Aquí tenemos, hablando de control interno, pues la separación de funciones. Como también ya mencionábamos hace un momento, como en los sistemas y en nuestros trabajos, los sistemas informáticos y en nuestros trabajos, tenemos que separar funciones por cuestiones de seguridad y de eficiencia también. Así que también aquí nos lo indican. Estos manuales de organización, casi todas las empresas lo tienen. Bueno, no sé, por lo menos en las que yo he estado, sí manejamos en casi todas el manual de organización. Otras, hay otros manuales, como el manual de políticas y procedimientos. Manual de políticas, reglamentos internos dentro de la organización, reglamentos o lineamientos. Que la alta dirección o que la administración estableció nuevos lineamientos, etcétera, etcétera. Todas estas disposiciones internas que ya nos regulan la conducta de manera directa. Este solamente separa funciones. Tú harás esto, tú harás aquello, tú aquello, tú aquello, tú este, tú el otro, tú esto, etcétera. Separa las funciones para cada área y para cada puesto, por supuesto. Y el manual de políticas, procedimientos, reglamentos internos, lineamientos y demás,
pues ya nos da especificaciones de la conducta que debemos de tomar para ciertas circunstancias, para ciertos procesos y garantiza de alguna manera que cumplamos de manera eficiente y con el menor riesgo posible. También tenemos a esta parte, los procedimientos administrativos, todavía más específicos. Aquí nos van indicando paso por paso qué debemos de hacer. Aquí inicia el proceso, luego ese es el paso 2, se genera un reporte, se envía a la otra área lo almacena, ejemplo se me está ocurriendo, y la otra área después de almacenado, no sé, emite una aprobación, y entonces aquí el otro encargado de que está ubicado en esa área 1, área 2, recibe ese reporte, lo analiza, hace un resumen de ese reporte y lo traslada nuevamente a la área 1. El área 1 toma una decisión derivado del análisis de ese reporte y hace una cosa o hace otra. En fin, recordarán seguramente estos procedimientos en su experiencia laboral o tal vez en alguna materia que han llevado. Me tocó hacer estos procedimientos mucho tiempo en algunos trabajos que tuve, así que muy importantes. Desafortunadamente esos procedimientos que yo elaboraba en aquel entonces pues no eran tan eficientes, no porque estuvieran hechos a la ligera, sino que pues nadie les hacía caso, empezando por los jefes, por la alta dirección, pues no les hacía caso, entonces pues era casi letra muerta. Nacían muertos. Y bueno, ahí era el problema. Pero son muy útiles, de que son muy útiles, sin lugar a dudas. Y si los llevamos a informática, si los trasladamos del papel a la informática, esto es mucho mejor. Por lo menos en mi experiencia, ya se los comentaba en otra sesión, fue un cambio que sí noté, fue un cambio que le vi muchas repercusiones positivas en ese momento, en ese lugar en que me encontraba. ¿Qué más? Por último, tenemos los presupuestos y los costos. También, sin dinero, no podemos hacer nada dentro de nuestra organización. Para todo, prácticamente todo tiene un costo, desde nuestras actividades personales hasta establecer sistemas de control como estos que acabo de mencionar. Todo lleva un costo. Pero recuerden, esos presupuestos que vamos a planear, vamos a ver a futuro, vamos a ver, no solamente les decía cómo terminamos hoy. Recuerdan que decíamos que era el sistema autosostenible. Por lo tanto, va a estar trabajando en el futuro, no solamente hoy. Y tenemos que prever entre ese futuro, en ese presupuesto, tenemos que prever los costos que nos originaría. También la parte financiera, los costos, ya sé por el costo de ventas. Los costos que estarían involucrados para llevar a cabo adecuadamente esta labor tan importante, para que sea autosostenible. Si no tenemos esto, en cualquier momento lo dejamos como un proyecto que fue bueno al principio y después ya no lo pudimos seguir. O ya nadie le hacía caso, ya nadie lo pelaba. Como les comentaba, nuestro manual de procedimientos, nuestros procedimientos administrativos, igual al principio eran buenos y luego ya nadie les hacía caso. Cada quien hacía lo que quería y bueno, un descontrol que ya se imaginarán de qué tamaño. Interesante todo esto que nos piden cuando auditamos. Como cuando auditamos las TIC, las tecnologías de la información, hay que garantizar que con la auditoría revisemos todos estos apartados, que establezcamos un sistema autosostenible y que tengamos también, en cuanto a control interno, relacionado con las TICs, que tengamos todo esto que garantice que todo este proceso va a tener continuidad y va a ser de relevancia para nuestra organización. Ok, continuamos. Ahora retomo el complemento a la presentación. En este momento, pues vamos a empezar a tratar el tema del impacto en las compañías mexicanas. Me preguntaba y nos preguntábamos, o más bien les preguntaba, ¿qué opinan? ¿Por qué tendría relación con las empresas? Ya comentábamos de en qué momento tenía esta relación. Hablemos un poquito más al respecto. Esta ley SOX, por su abreviatura, se aplica a partir del 15 de noviembre de 2002. Perdón, 2004. Comenzó en 2002. Un poco menos de 2 años después empieza a aplicarse y genera
más de $75,000 al año. Generen más de 75,000. Se aplica a quienes generen más de $75,000 al año, nos dice aquí. Esto obliga a las empresas mexicanas a tener un mayor control sobre esos procesos internos para poder asegurar que van a poder cumplir con los acuerdos aceptados. Así que con esto, que generen más de 75,000, sí, son empresas que generen, que tengan ingresos superiores a $75,000 en un año. ¿Cuántos son $75,000 en un año? No estoy muy seguro en cuánto está el dólar, pero ha de estar cercano a los 19 pesos, lo último que escuché. Déjenme ponerlo como si estuviera 19. Lo multiplico por 75,000. ¿Cuánto me da? Me da un importe de 1,425,000. Así que no a todas las empresas le aplica, solamente a las empresas que generen en un año ingresos superiores a esta cantidad de 1,425,000. Así que no a cualquiera, solamente algunas, las grandes, las que tienen mucho poder económico. Se protege, ¿no? Siempre se protege a las empresas poderosas. Debería de aplicar también, bueno, tiene su pro y su contra, ¿no? Porque las empresas medianas, pequeñas o chicas o micros, pues en muchas ocasiones, por lo menos las mexicanas, no tienen la capacidad financiera para cubrir con todos estos sistemas que esta ley podría obligarlos a llevar. Igual y hasta sería contraproducente, porque no tendrían la capacidad, tendrían que hacer erogaciones, contratar auditorías, en fin, probablemente se las vean complicadas. Yo creo que al final de cuentas, sí, bueno, yo creo que se podría adaptar de esta ley que está adaptada para las empresas muy grandes, adaptarla a necesidades de empresas un poco más pequeñas. No lo veo para nada malo, pero siempre y cuando se adapte. No es lo mismo una empresa grande como Walmart a una tiendita de la esquina. No se tienen los mismos recursos, ni el mismo conocimiento, ni las mismas influencias, en fin, son cosas muy diferentes. Bueno, ¿qué más nos dice? Asegurar sus procesos ayudados por las TICs, por la tecnología de la información. Esta área de las TICs que complementa la cadena de valor y especialmente el SCM. Ayuda a controlar los procesos que se tienen, las TICs. Ayuda a controlar los procesos de manera externa y de alguna manera no se tiene un control total de ellos. Es lo que también les comentaba. Las tecnologías de la información, en mi opinión, son muy buenas, no hay duda, como ya hemos dicho, pero tienen su lado débil, de que podemos robarnos la información, hay ciertos riesgos de inseguridad, etcétera. Pero a pesar de eso, he tenido he tenido buena experiencia en este sentido. De llevarlo manual a llevarlo a TICS es mejor. Porque finalmente yo no puedo modificar el programa como usuario. No puedo empezar ahí a modificarlo para cambiar cifras o para desviar o para ocultar o para borrar o otro tipo de operaciones que pudieran llegar a ser fraudulentas y por lo tanto los sistemas informáticos por un lado sí tienen sus debilidades, pero por otro lo contrario, protegen nuestra información y evitan posible alteración de ella. Por eso es muy importante esta parte, la relación con las TICs. Entonces, las obligadas, estas empresas con estos, me regreso para que vean, bueno, ya se borraron, eran que dijimos 1,425,000, ¿verdad? Empresas que tengan por lo menos ingresos de 1,400,000 anuales. Estas empresas estarían obligadas a certificar sus procesos. No solamente que ya establezcan los procesos que hemos visto, sino que los certifiquen para que haya una seguridad razonable de que los procedimientos implantados cumplan con ciertos estándares de calidad, como son los ISOs, el ISO 9000, el 14000, y como el corazón de los procesos de las organizaciones son las TIC. Es indispensable que tomen en cuenta también la norma ISO 17799, que precisamente trata sobre
cómo se puede certificar los procesos de las tecnologías de la información. Además, como ya comentamos, los procesos de control interno, de manuales de procedimientos, de manuales de organización, de las actividades, de funciones, de las separaciones de estas funciones, entre otros aspectos que hemos visto. Pues concentrándonos en las TICs, que es parte de nuestra materia, veamos un poco más sobre esto. La norma ISO 17799. Esta norma nos habla de tres grandes áreas de aseguramiento de la información. ¿Cómo se puede asegurar? Mediante la confidencialidad, mediante la integridad de la información y también de la disponibilidad. De hecho, esto ya lo hemos comentado. Ya veíamos que la información debe de ser íntegra, no debe de permitirse que se modifique, que se altere, etcétera. O debe de estar disponible, oportuna la información. Además, debe de ser confidencial. También ya lo mencionábamos, de otra forma, pero también lo mencionábamos. Decíamos que la información solamente va a tener que ser utilizada por el usuario que le compete, no cualquiera. Yo no me puedo meter en funciones que no son mías, ni él ni otras personas en funciones que no sean de ellos. Tenemos que tener esa protección, esa confidencialidad de nuestra información. Entonces, de acuerdo a la ley SOX, y además de la administración de cadena de proveedores de SCM, es que se deben de asegurar que la información financiera de las organizaciones no sea alterada de manera dolosa. Claro que puede ser alterada, pero en un proceso normal, en un proceso autorizado. Si se lleva de manera no autorizada, pues es una alteración. Eso es lo que se trata de evitar. Y que no sea o no intencional. Y que además, vean, dolosa quiere decir que es con premeditación, que yo lo quiero hacer para beneficio propio, para sacar algún provecho. O a lo mejor también la puedo alterar, no porque yo quiera sacar un provecho, sino porque, pues, me equivoqué. Tal vez fue involuntario lo que yo hice, fue de manera involuntaria, no, que no era mi intención. En ocasiones, no sé si les ha pasado también, cuando estamos trabajando con un sistema, ya sea fabricado por la empresa o por algún proveedor externo, pues, pues nos volvemos expertos, ¿no? En él. Depende que llevemos nómina, contabilidad, sistema de administración, de recursos materiales, el sistema que ustedes me digan. Nos volvemos expertos en ese sistema. A mí en alguna ocasión, bueno, en varias ocasiones de hecho, me ha llegado a pasar que de repente le encuentras o sus secretos que tiene para accesar a alguna función que tal vez nadie sabía, o, o por pura casualidad también llegas a acceder a esa información sin que tú estuvieras tratando de hacerlo. De repente ves y dices, ay, ¿cómo ingresé aquí? ¿Qué fue lo que hice? Ya no te acuerdas qué combinación de teclas habías puesto o qué opción habías seleccionado, pero de repente ya ingresaste a otra información que no es la que te compete. Eso es una modificación. Podrías, en base a eso, modificar información que no es tuya, que no tienes autorización. Sería una modificación a lo mejor no intencional, sin querer, como no sabías cómo se manejaba ese módulo, probablemente estuviste tratando de salir y al estar tratando de salir de ese lugar, de ese módulo, tal vez moviste algo, cambiaste algo, algo lo borraste o algo suele suceder en ocasiones de este tipo, sin intención, y pues ya al final hasta te espantaste, como no supiste cómo hacerle, mejor apagaste la máquina. Y dices, no me vayan a estar rastreando y van a decir que yo estoy moviendo aquí. Y en ocasiones hasta uno la apaga, ¿no? Para no meterse en problemas. Y quién sabe, a lo mejor al apagarla perdiste información, no se sabe. Bueno, depende, ¿no? El sistema, la seguridad con que se cuente, ya es difícil que eso suceda, porque si la apagas, pues está el regulador, no permite variaciones en el voltaje, pero aún así al apagarla con todo el regulador o con la batería que contiene la máquina, pues de todos modos se llega a dañar la información. Pues ahí está. Entonces, esta ley busca proteger que esta información no sea alterada, ya sea que sea de manera dolosa, intencional, o que sea sin dolo, sin intención. Y que además esta información, aparte de que no se altere, déjenme ponerlo, voy a marcar, no alterarse. Y otro objetivo es que se garantice su confidencialidad y que sea un acceso controlado.
como ya hemos comentado también. Se controla. Esto está relacionado con que no se altere y también que sea confidencial. Nos lleva a que la información se proteja y solamente las personas adecuadas puedan acceder a esta información. Esta ley SOX en general trata de 4 ejes o 4, digamos, 4 temas principales. Aquí los vemos como ejes. Tenemos entonces el primero, el eje 1, el de la ley. Este eje 1 permite dar valor agregado a la empresa al controlar su riesgo de operación y cumplir con la regulación. Riesgo de operación y regulación. Va a permitir, déjenme volverlo a poner, riesgo, ahí está, riesgo de operación y también cumplir con la regulación. El primer eje. Vamos a garantizar que se cumplan las regulaciones, las leyes, lineamientos internos, los manuales, etcétera, y que se disminuya con esto el riesgo de operación de la empresa. Un eje 2. Este es el de los procesos. Este es de la ley, de la norma. El eje 2 se refiere a los procesos. Hacer las cosas más rápidas. Eso es un objetivo que siempre se debe de buscar. Además, que sean mejores y con una mayor inteligencia. Cada vez más sofisticadas, cada vez más eficientes, más rápidas, mejores y más sofisticadas, más inteligentes. Importante eso dentro de una organización. No solamente basta con que las cosas se garanticen que salgan bien, sino que salgan mejor. El año que viene todavía mejor. ¿Recuerdan esa sostenibilidad del sistema que comentábamos? Pues no solamente, como decía, sirve para garantizar que se cumpla, sino para mejorarlo, para estarlo actualizando, que vaya al día, que no se nos vuelva obsoleto, que no se nos vuelva letra muerta. El tercer eje, la tecnología, importantísimo. Nos sirve entonces para maximizar el valor de la tecnología. Esta ley SOX, entonces, está concentrándose en la tecnología para maximizar su valor, para que sea más utilizada, para que sea una herramienta que apoye en gran medida a todas las operaciones dentro de la organización. Y por último, otro eje sería el de la seguridad. Hemos visto o hemos comentado que la seguridad es sumamente importante. Es una también de las debilidades que cuentan los sistemas informáticos. Ahí también se debe de concentrar mucho los esfuerzos de la organización. Y esta ley SOX pues nos obliga de alguna manera a garantizar esa seguridad. No se comenta entonces, con esto se puede incorporar adecuadamente procesos de seguridad dentro de la interacción electrónica, con clientes, con socios, con empleados, con proveedores, que le ayudan a participar en este nuevo entorno, aunque el fundamento es local. Aplica fuera del país de origen, afectando compañías ante la SEC. Entonces, como pueden ver, también esta parte, este último eje es de gran relevancia para nuestra protección. Recuerden que esta ley, no olvidemos por qué fue creada, para evitar fraudes, eliminarlos o por lo menos disminuirlos en una gran medida y proteger, ¿a quién protege? A los inversionistas que fueron defraudados con lo que ya comentábamos de Enron. Vamos a concentrarnos en el eje 3, en el de la tecnología, que es parte importante de nuestro curso. Las TICs y sobre todo los sistemas informáticos de contabilidad o contables. Bueno, la tecnología. Decíamos que el eje es maximizar el valor de la tecnología sin riesgo. No solo maximizarlo, al mismo tiempo disminuir el riesgo de que esa tecnología puede ser vulnerada. Ok, entonces, las operaciones de las empresas en el mercado actual se sustentan en 2 aspectos fundamentalmente. Las operaciones en el mercado. 1 y 2. El primero, el avance de la mejora continua de los procesos que transformen en más rápidas, el objetivo de la tecnología, y eficientes las prácticas productivas, la producción y el desarrollo tecnológico, y sean herramientas. Software
o soluciones empaquetadas adquiridas en el mercado. Ahí está una de las características de maximizar el valor de la tecnología. La segunda, la urgencia en implementación de programas de comercio electrónico o de soluciones automatizadas que hacen más eficiente el proceso de venta o compra a los proveedores y a los clientes. Todos nuestros procesos con proveedores y con clientes, es importante que nosotros utilicemos la tecnología para poderlo realizar desde un comercio electrónico, por medio de la web, por medio del internet. Podemos hacer las operaciones comerciales. También podemos hacer operaciones automatizadas, que el cliente pueda entrar directo a nuestra página y que pueda adquirir X servicio o X producto. Y de manera automática se haga la compra, sin mayor intermediarios. Eso reduce costos, reduce tiempos, mejora la eficiencia. Así que esa parte, la tecnología nos proporciona una gran herramienta. Las empresas dicen que han puesto en disyuntiva el requerir instrumentar estos nuevos sistemas sin tener una planeación adecuada. Otra vez ven la planeación, muy importante. No realizar un proyecto si no lo tenemos perfectamente planeado, porque si no lo hacemos así, corremos el riesgo de ganar o de perder. No sé si han escuchado, más bien, no sé si han leído un libro que ya está por internet, si no me equivoco, que se llama El arte de la guerra, es de Sun Tzu, un comandante chino de tiempos milenarios, de hace muchos, muchos años, que fue, se supone, y de acuerdo a la historia que puedo leer, fue un gran combatiente, un gran dirigente en combate. Todas las batallas que incursionaba las ganaba. Se hizo muy famoso a nivel mundial porque era casi inderrotable. Dicen que fue real su vida. Y él escribió un libro que se llama precisamente El arte de la guerra. Ustedes estarán preguntando qué tiene que ver la guerra con lo que estamos viendo aquí. Bueno, es que ese libro no solamente sirve para la cuestión militar, sino sirve también para muchas estrategias empresariales. Muchos dirigentes, muchos gerentes han tomado, incluso políticos también, han tomado como base las enseñanzas de Sun Tzu en su libro para aplicar estrategias de comerciales o de negocios. Esto se lleva mucho a la práctica, incluso actualmente, a pesar de que es un libro, como les decía, muy antiguo. Lo pueden encontrar por internet, incluso en su navegador, busquen, si tienen curiosidad, El arte de la guerra de Sun Tzu, y van a encontrar, ya está disponible, no tiene derechos de autor, pues es un autor casi desconocido que es, les digo, desde hace muchísimos años, así que no hay problemas por cuestiones de autor. Y tiene una frase, Sun Tzu, que decía, hablando de la planeación, decía que si no te preparas para la guerra adecuadamente, es como, es como navegar en la oscuridad. No sabes a dónde te va a llevar la marea. Puede ser que te lleve en la dirección que tú quieres, o puede ser que te lleve en otra dirección. O también tiene otra frase parecida a esta. También comenta que si no te preparas adecuadamente, entonces irás a ciegas a combate. Habrá batallas que ganes y habrá otras que pierdas. Pero si te preparas, dice que para ir a la guerra, primero la tienes que ganar y luego vas a ella. Él decía que él nunca iba a la guerra. Eso es el último recurso, decía, por cierto. Decía que nunca hay que hacer guerra. Hay que evitarla a toda costa. Decía él que hay que ganar la guerra sin pelear. ¿Se puede ganar la guerra sin pelear? Según él, sí. Muchos políticos lo hacen actualmente, esas estrategias. Entonces, bueno, decía él que primero, si ya no te queda de otra y tienes que ir a la guerra, entonces lo que tienes que hacer es primero la ganas y luego vas a ella. Nunca vas a ella y ves qué pasa. A eso lo que nos está diciendo en pocas palabras es que primero la planeamos. Estudiamos al enemigo de manera perfecta. Dice otra frase de Sun Tzu, aprovechando que estoy con frases de Sun Tzu. Dice, si te conoces a ti mismo y conoces al enemigo, ni en 1000 batallas, nunca perderás ni en 1000 batallas. Si te conoces a ti mismo, pero no conoces a tu enemigo, ganarás una batalla y perderás otra. Si no te conoces a ti mismo y tampoco conoces a tu enemigo, estás destinado a perder todas las batallas. Es parte de la planeación.
aunque se oiga esto como muy bélico, muy de guerra, en la cuestión empresarial es totalmente aplicable. En la política, pues, no se diga. Muchos aplican esa táctica de la intimidación. El Donald Trump, por ejemplo, ¿no? Bueno, es intimidante y además cumple. Hay que reconocer, es una persona muy controvertida. Ha estado cumpliendo todo lo que prometió en campaña. Todo, absolutamente todo. Lo ha cumplido al pie de la letra. No se ha echado para atrás ni un paso. Lo cual, pues, es de reconocerse, ¿no? No es que yo esté a favor de sus políticas, todo lo contrario. Pero lo que sí hay que reconocer es que no es como los políticos mexicanos, ¿no? Que prometen 1000 cosas y te cumplen dos. Y eso, a lo mejor, ¿no? No, este tipo, pues, no todo de admirar, sino es de sorprender, que pueda cumplir todo lo que ofreció. Bueno, pues hay diferentes tácticas que se utilizan, ¿no? Los dirigentes, los políticos, los empresarios, y muchas de ellas, no sé si es casualidad, pero muchas de ellas son muy parecidas a lo que decía este autor. Así que la planeación, como ya decía, muy importante. Sobre sus alcances, las necesidades del negocio y que se cubren con los mismos, con estos mismos sistemas, estos nuevos sistemas, sin tener una planeación definitiva de requerir una nueva. Ok, entonces es muy importante, como pueden ver, todo esto, cómo está centrado, nuestras tomas de decisiones, nuestra planeación, la seguridad, evitar fraudes, tener una empresa eficiente, tener un sistema autosustentable, que tengamos una planeación adecuada de nuestros recursos, nuestro presupuesto, visión de futuro, planeación, el control, la supervisión que tanto mencionamos. Todo eso es de gran relevancia. ¿Cómo todo esto tiene interrelación? Nada está aislado. Las TICs, el control interno, la administración, los proveedores externos, los mercados financieros, los posibles inversionistas, el gobierno, las áreas dentro de la organización, la separación de funciones, la confidencialidad de la información. Todo es si todo lo relacionáramos ahorita, yo tratara de hacer un resumen como un tipo mapa conceptual, estaría rayo, si así ya rayo la presentación, seguramente parecería pues ¿has jugado Tripas de Gato? Yo me acuerdo cuando era niño llegaba a jugar ese juego, que rayabas toda tu hoja, ¿no? Para encontrar el número par que te tocaba. Algo así yo creo que quedaría. Como reflexión final, la, la, la presentación, más bien dicho, la infografía de la plataforma nos dice: ahora bien, debemos recordar que esta ley, como otras normas internacionales, tiene el objetivo de apoyar el plan estratégico de las organizaciones, ya sea a corto, mediano o largo plazo. Recuerda que habíamos que priorizar las actividades, la eliminación de los riesgos en corto y largo plazo. Entonces, es congruente también esta reflexión respecto a ello. Nos dice entonces, apoyar el plan estratégico de las organizaciones a corto y en el largo plazo. De momento. Ok, ya está, una disculpa. Estaba sonando mi celular. En el sentido de llevar a cabo las actividades de mejora, de la mejor manera, perdón, a través de establecimiento de los controles internos. Cómo todo gira también, ¿no? Aquí en los controles internos. Esa es la parte central. Yo si hiciera ese mapa conceptual que les comentaba, ese cuadro sinóptico, partiría del control interno. Y de aquí se desprende todo. Desde aquí es la parte más importante de una organización, el control interno. Todo está relacionado con él, les decía el enjambre, que aquí habría una serie de conexiones, todo interrelacionado, todo tendría relación, pero como corazón, decíamos en la presentación que el corazón es la tecnología, yo diría que es el control interno. Y este se apoya de manera directa y muy importante, sobre todo actualmente, en la tecnología. Y es por eso que cobra gran relevancia las TICs en estos momentos. Bueno, también reflexiona la plataforma, la infografía de la plataforma, diciéndonos que con ello se pretende establecer un ambiente operativo, si no perfecto, como decíamos, no podemos garantizar que todo funcione al 100%, pero que funcione de una manera una manera óptima, perdón, de manera razonablemente eficiente, a fin
de que los resultados que se obtengan por las auditorías obtengan calificaciones favorables. No tanto porque los auditores cuando los evalúan digan, ay, saliste muy bien. No es por eso, no es por la aprobación. Es porque nuestros controles estarían en un buen nivel de eficiencia. Nuestra eliminación del riesgo o disminución del riesgo estaría en un buen nivel, lo cual, por supuesto, pues sería grandioso. No solamente para evitar los fraudes, sino para el objetivo principal de, organización, de las organizaciones, obtener rendimientos, resarcir estos rendimientos a sus accionistas y que la empresa dure muchos años proporcionando bienestar a sus accionistas y a sus clientes, por supuesto, a sus empleados, al gobierno pagando más impuestos, que bueno, en ocasiones no suele ser así, ¿verdad? Pero eso sería lo ideal. Con esto se supone que todo mundo ganaríamos. Gobierno, la misma empresa, los empleados, los accionistas, todo mundo saldría ganando. Más competencia, más calidad, precios más accesibles, diversidad de productos, evitar fraudes, garantizar la confidencialidad de la información, la protección de los datos, todo eso sería excelente. Ahora con las tecnologías de la información, también hemos visto que al realizar operaciones con diferentes entes públicos o privados, se tiene que garantizar la privacidad de la información. Por un lado, la transparencia, como ya comentamos, pero por otro lado, cuidar mucho los datos, digamos, importantes, los que son confidenciales, datos personales, datos secretos industriales de las organizaciones, proteger los recursos, como comentaba el robo a Banamex, que les leía la noticia hace rato, 300 o 400 millones de pesos, pues es una pérdida seria, yo pienso, que alguien encontró la debilidad en su control interno y en su sistema informático sobre todo, y pues pudo acceder, esos hackers pudieron acceder y hacer ese fraude. En este momento supongo que Banamex está estableciendo, quieren una reunión, ya estarán viendo estos aspectos en cómo evitarlo. Pues ya sucedió, que se castigue a quien lo hizo, pero lo más importante, que no vuelva a suceder. Así que la ley nos va a ayudar en mucho para cumplir con nuestro objetivo de mejora continua. Pues bueno, sería todo por mi parte. Con eso terminamos esta última presentación. Aquí tienen las fuentes bibliográficas de acuerdo a la plataforma. Yo les recomiendo esta fuente adicional. Me parece que no me basé mucho en ella para hacer esta presentación. Está muy resumida y pues tiene aspectos muy interesantes también. Ahí se las dejo por si quieren consultarla. Pues ahora sí, no me queda más que despedirme de nuestra última sesión. Todavía nuestra materia no acaba. Estamos empezando nuestra última semana. Cualquier duda, ya saben, estoy a su disposición. Pueden contactarme por medio de la plataforma. Y pues nada más. Sería todo. Nos vemos en la plataforma. Que tengan un excelente inicio de semana y que cierren muy bien su materia también. Hasta luego y nos vemos pronto.